Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles Navarro y hoy tengo el placer de estrenar un nuevo formato con dos grandes. He pedido a Pablo Strubel y a Raimon de La Vida es Posible que vinieran a hacer una mesa redonda para hablar de un tema que me tiene pues con muchas ganas y tengo ganas de abordar con ellos, que es el propósito. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Encantados de conversar con vosotros. Un placer. ¿Qué tal? Buenos días, Carles. Y nada, un placer. A ver qué podemos compartir. Bueno, para todos aquellos que nos queráis ver, que sepáis también que en el canal de YouTube de Alternatribu pues estaremos subiendo esta mesa redonda, esta charla en vídeo. Y como os decía antes, estábamos ya hablando un poco fuera de micros, ¿no? Y he dicho, oye, vamos a grabar porque creo que aquí se nos van a ir alguna perla que es muy interesante. Y es que creo que en la sociedad occidental, por lo menos lo que yo percibo es que hay una falta de propósito cada vez más latente, ¿no? Y hay muchas personas que de golpe es como que se dan cuenta de que no saben cuál es su propósito, no hay un propósito en la vida y ahí pues pierden, no saben hacia dónde ir, pierden el norte, ¿no? Bueno, pues eso es, aparte de muy peligroso, es muy fácil caer en depresiones o no encontrarle el sentido de la vida. Y quería conocer pues tanto las ganas y el propósito de Raymond como de Pablo, porque creo que las personas que vivimos diferente sí que por lo menos, aunque no lo tengamos tan claro, vamos persiguiendo o vamos siguiendo un propósito. Entonces, Raymond, no sé si estás de acuerdo y me gustaría saber qué opinas tú del propósito. Sí, a ver, voy de alguna manera a establecer así un marco de cómo veo yo el propósito de ahora en comparación de dónde venimos, ¿no? Yo recuerdo que a mi padre le preguntaba y hablábamos sobre el propósito de vida y mi padre no entendía esa palabra. Él decía, ¿a qué propósito te refieres, hijo? Y yo pues le decía, no, porque hay una explicación existencial a todo eso. Y mi padre siempre me hacía reflexionar sobre que nuestros antepasados, su propósito de vida simplemente era cubrir sus necesidades básicas. Es decir, crear un estilo de vida, ¿no?, que te permitiese dos cosas que el ser humano, como animal, necesita y que nos dirigen, como los raíles de un tren, que son la supervivencia y la reproducción. Entonces, para nuestros padres era, no, es que para mí el propósito de vida es tener un trabajo, ganar dinero y tener un sustento, una familia y unos hijos, y cuando se terminaba como padre, ¿no?, como entidad conyugal, el ya tengo mis necesidades cubiertas, pasabas a intentar cubrir la de tus hijos. Entonces, siempre cuando hablo con personas mayores, me doy cuenta que ellos siempre han tenido en cuenta el tema de no salir adelante, sobrevivir, reproducirme en una entidad grupal muy importante, por ese sentido de pertenencia que tenemos los seres humanos. Entonces creo que el propósito de vida del que estamos hablando es como algo que nace como consecuencia de la sociedad en la que vivimos, una sociedad más sofisticada, con más progreso, en el que nuestra prioridad ya no es sobrevivir, reproducirnos, entre comillas, quiero decir. ¿Por qué? Porque tú naces ya en un entorno en el que casi todo se te da. Tienes la comida, no la tienes que cultivar ni cazar, etcétera. Está en el supermercado. Hay ayudas, hay subsidios, hay, ¿no?, ese tipo de cosas en el que mucha gente encuentra un trabajo ahora, obtiene un salario, tiene sus necesidades cubiertas y dice, ¿y ahora? Si me quedan 40 años de vida y no me encuentro feliz. Es una de las cosas que me pasó a mí, ¿no? Estas frases de la Biblia, ¿no?, de no solo de pan vive el hombre, que es como, Uh-huh. no solo de porque comas, descanses y tengas familia, pues vas a encontrar un sentido a tu vida. Entonces creo que ahora estamos en un momento complicado de transición, de que venimos de sociedades en las que todavía teníamos que trabajar como una necesidad. De hecho, nadie se planteaba en trabajar algo que me guste, es, no, por Dios, que me dé, que me dé dinero, que me dé un sustento para yo empezar a crear. Y de hecho veníamos de una sociedad más de certezas, ¿no? Más de si yo consigo dinero,
puedo crecer puedo crecer en esta profesión y me puedo comprar una casa, etcétera. Ahora no. Ahora todo esto, como dice el filósofo, ¿no? El Jung-Chul Han, el coreano, y Bauman, el polaco, estamos en la modernidad líquida. Ya no hay certezas. Es casi todo incertidumbre, mucha flexibilidad. Eso genera miedo y estrés porque miras al futuro y no sabes. Entonces yo creo que la gente ahora está muy confusa y quiere dar una explicación. Algo que para mí es humano, y ya corto, que si no me enrollo, que yo aquí me pongo a hablar, una frase que me gusta a mí, que la veo como muy instintiva del ser humano, ¿no? Y es como que todo ser humano tiene una necesidad psicológica de dar una expresión artística o profesional a su existencia. Esto es como filosofía existencialista. O sea, necesitamos decir, responder a las preguntas ¿y por qué estoy aquí? ¿Y por qué me levanto por la mañana? Entonces ahora creo que tenemos un problema, que no es un problema en realidad, es que somos nosotros los que tenemos que darle sentido a nuestra vida. Y en generaciones anteriores esto muchas veces se daba hecho. Tú nacías en una familia y tu padre era carpintero y tú decías, no, aquí hay que ganarse la vida y yo aprendo el oficio y sigo para adelante. Y es como que ese propósito alguien ya lo decidía por nosotros. Te pones a vivir y ese trabajo te daba esa supervivencia y te ayudaba a sostener esa supervivencia y reproducción. Ahora cambia. Bueno, os paso la palabra para no enrollarme. Seguramente me ha gustado mucho porque me acordaba de mi época en Nicaragua. Al final, vivir, y vosotros que habéis viajado también mucho, cuando vas a sitios que están en desarrollo es como ir pues 3 generaciones atrás, ¿no? Al final hay elementos tecnológicos del año en el que vivimos, pero la manera de pensar y actuar de la gente es de unas generaciones atrás si lo comparamos con Occidente, con España. Y que cuando yo estaba en el campo es tal cual lo que estás describiendo. O sea, ahí no hay problemas de identidad. No hay un problema de no saber para qué has venido aquí. O sea, todo el mundo lo tiene claro, pero también porque las generaciones se lo han pasado entre ellos. Y, por ejemplo, el hecho de no tener hijos es muy extraño. O sea, casi nadie se lo plantea o cuando ha pasado es por un elemento circunstancial muy concreto, ¿no? Pero la gente se encuentra y está tranquila y está... Y sí que es cierto que cuando bajas ya a la ciudad, en este tipo de países, te das cuenta que empiezan este tipo de problemas identitarios personales, ¿no? Es decir, hostia, ¿a qué he venido aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estamos aquí haciendo nada? ¿Sabes? Es como, bueno, pues esa falta de propósito. Tú, Pablo, ahora acabas de llegar también de Asia Central. ¿Opinas lo mismo? O sea, cuando vas en este tipo de viajes, ¿te encuentras una gente que tiene esta sensación de falta de propósito o no lo ves? Sí, me parece súper acertado tu punto de vista, tu observación. Yo lo he sentido en muchos países. También me gusta viajar por países eso, menos desarrollados económicamente, más, llamémosle, tal vez tradicionales. Y sí que creo que hay ese enfoque de la vida mucho más pragmático y más, como describía Raymond, como de nuestros padres o de nuestros abuelos, ¿no? De no plantearse tanto, tal vez, cuál es el propósito y, bueno, intentar cubrir sus necesidades, que eran esas dos, ¿no?, que mencionabas. Y yo me he sentido, bueno, yo, como comentaba al principio, la verdad es que estoy en este programa encantado porque voy a aprender mucho de vosotros dos, porque yo, sinceramente, no sé si, como tal vez algún oyente que esté escuchando esto, yo no tengo claro cuál es mi propósito, si os digo la verdad. Tampoco creo que le he dedicado ni un tiempo, tampoco tengo ni claro qué es el propósito. Os lo digo con total sinceridad, ¿eh? Supongo que es eso que nos motiva a levantarnos por la mañana y a trascender y a ir un poquito más allá, que nos, bueno, como una ilusión, no sé. Os lo digo con total sinceridad porque creo que tal vez algún oyente incluso esté ahí, ¿no? Y tal vez no me lo he planteado nunca porque hasta hace muy poquito yo no he tenido mis necesidades cubiertas. Yo hice un proceso de transición. Yo sí que era economista de formación. Durante los 5 primeros años de trayectoria profesional ganaba mucho dinero y, bueno, igual por esa tal vez falta de propósito o desinterés laboral o algo que no me satisfacía, empezó una transición hacia lo que soy hoy,
como 20 años después, una persona mucho más independiente, feliz, que vive con muy poco y estoy contento con ello, pero no acabo de, tal vez, bueno, tener muy claro cuál es mi propósito, porque en los últimos años, ostras, mis necesidades tal vez no están ahí económicas, por ejemplo, no están muy cubiertas, ¿no? Entonces voy como trampeando, voy poco a veces a trancas y barrancas intentando ser feliz con lo que hago, que me hace muy feliz, los podcasts, las jornadas que organizo, el trabajar de guía, el viajar y tal, pero sin tener muy claro ahí cuál es mi línea. Sí que sé que hay cosas que me gustan y que me llenan y entre otras, pues inspirar, motivar a la gente, animarles a que den ese paso de ir más allá de, bueno, de sus vidas cotidianas, aunque sea para irse de viaje, que es algo trivial, se podría decir, no es algo muy a priori trascendental, ¿no? Irse de viaje, pero bueno, que puede remover y cambiar vidas. A mí, en mi caso, lo fue, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ando. Esta es un poco, quería poner el contexto de mi participación y también lanzar ahí un poco esa reflexión de profundizar un poquito más en el qué es el concepto, el propósito, ¿no? Como tal, que tal vez yo no tengo muy claro a priori, ¿eh? Que tal vez es que no me he parado a pensarlo. Eso es lo que pasa. Me ha gustado mucho que lo hayas definido también como lo que conocemos como el Ikigai, ¿no? Aquello que te hace levantar con energía y con ganas. Y además que dijeras que no te lo has planteado hasta que has visto que ya tienes tus necesidades cubiertas, que es algo que recientemente a mí me está pasando. Y justamente es una lástima que no haya venido el cuarto invitado que teníamos para esta mesa, porque le pedí que viniera expresamente porque él acaba de ser padre. Y en conversaciones que he tenido con él, me contaba que entendió el propósito de la vida, que es como que de manera natural, ¿no? Pues estamos hechos para esto, ¿no? En cuanto tenía sus hijos. Y me pareció muy curioso. E incluso me hizo replantear a mí la opción de que siempre he tenido de decir, yo es que no quiero ser padre. Y de golpe era como, bueno, pues, ¿por qué no? ¿Sabes? Si a lo mejor es esta falta de búsqueda constante de propósito, la respuesta es que es seguir el instinto natural. Es decir, pues la reproducción, ¿no? Puede ser. O sea, también, por eso me gusta mucho que lo hayas puesto sobre la mesa, porque yo también me lo estoy planteando. Y hace relativamente poco que he asentado la libertad financiera. Y ha sido en este momento el decir, vale, o sea, yo llevo una trayectoria de emprendimiento, currar como un loco para conseguir esto que ahora ya tengo. Y es como, bueno, el propósito dentro de mí mismo es inspirar a otros o tratar de ayudar a los demás. Pero hasta qué punto, y que es algo que sé que vosotros compartís, porque ambos hacéis divulgación, tratáis de crear grupos, estar haciendo, bueno, pues ahora Raymond también se ha sumado a Alternatribu, ¿no? Que al final es respuesta a eso, es decir, oye, vamos a hacer un espacio común donde podamos ayudar a la gente a salirse del sistema o a vivir una vida más alternativa y demás. Pero ¿hasta qué punto es una respuesta al ego o al reconocimiento de los demás o es un altruismo real el que tenemos? ¿Y hasta qué punto está saciando nuestro propósito o es un propósito que nos estamos inventando para complacernos con la vida que tenemos, ¿no? Y aquello que escogemos. Entonces, bueno, creo que he abierto muchos melones. Aquí le doy la batuta a Raymond, pero me parece muy, muy, muy interesante. A ver, yo veo uno de los problemas es que no tenemos formación sobre el propósito de vida. Yo creo que hay obstáculos cuando empezamos nuestra fase educativa o adolescencia, es que tenemos un marco en familia y sobre todo en el contexto académico que no trabaja sobre nuestros talentos inherentes, sobre lo que significa vocación, sobre lo que significa misión. Entonces ya venimos de un marco de creencias de nuestros padres. Por ejemplo, mi padre me decía que tenía que ser un hombre de bien y lo importante era el trabajo, no que el trabajo me gustase. Con lo cual yo ya veo que ese contexto académico a nosotros nos forma
de alguna manera para ser mercenarios al servicio de un sistema económico que determina qué profesiones son aptas y qué profesiones no son aptas. Y nosotros, pues elegimos ahí. Entonces, claro, los que tenemos ya una edad, tú sabes que ahí hay un adoctrinamiento. Yo lo siento claramente en mi familia y luego en el sistema educativo. Yo ha tenido que ser después de salir de todo ese marco educativo y una independencia familiar, un poco también de lo académico, para darme cuenta de, oye, que aquí hay más cosas, que esto a mí no me lo han contado. Yo veo mucho lo que dice Pablo. Mucha gente que habla conmigo, o las mentorías, no sabe qué es el propósito de vida, ni se lo han explicado. Algunos se creen que es algo como crear un impacto tipo Steve Jobs, y es como que va. Así que la gente asocia el propósito de vida con el éxito, con tener éxito social. Y entonces, ¿qué va? Si es algo muy sencillo. Yo siempre pongo el ejemplo de un peluquero. ¿Sabes? A alguien que le gusta, pues cortarle el pelo y empieza cortándole el pelo a sus vecinos y él no sabe por qué le está cortando el pelo a los vecinos, pero lo hace y le gusta y al final él tiene una pasión que se convierte en una habilidad, esa habilidad al final encuentra una conexión que se convierta en profesión porque te pagan por ello y al final la última pregunta es, ¿la necesita el mundo o no? ¿Enriquece el mundo esa pasión, habilidad que conviertes en profesión o no? Porque ahí está la pregunta. Al final creo que el propósito de vida no tiene que ver solo con uno, tiene que ver en un contexto recíproco en el que es un win-win. Tú ganas, tú estás creando una energía que la pones al servicio también de los demás y al final tú ganas dinero, pero tú das un servicio y es algo recíproco, como digo yo, al 50%. Parece mucha gente que lo ve como algo egoísta, ¿no? Esto es para mí, para contar yo sentido, y es como, no lo veo así. Yo soy un admirador de Pablo. Él está en propósito. Él no lo ve, pero yo sí lo veo. Pablo se ríe, pero yo, por ejemplo, que le sigo desde hace muchos años, pues yo le veo como los antiguos, no sé si son los juglares, pero Pablo es un contador de historias. Pablo enriquece la vida de los demás contando historias y sacándolos también un poco de esa realidad que tenemos todos del sedentarismo, del trabajo, de las mismas creencias, de un pensamiento único. Y él es una persona, yo le veo inquieta, curiosa, que le gusta aprender y le gusta aprender además de todo el mundo, de todos los viajeros, enriquece y le cuentan cosas pero no se lo cree y de repente él dice, me han contado que la bici es esto, pero él viaja en bici, me han contado que la furgoneta es esto, pero él viaja en furgoneta, o sea, va a contrastar todo eso porque, o sea, es un investigador de la vida, pero luego encima todo lo que organiza es un win-win porque lo hace, porque a él le satisface su curiosidad, pero lo pone al servicio de los demás, enriqueciendo millones de vidas, aportando nuevas creencias a la gente, etcétera. Yo le veo un propósito, sí, como digo, tú saber si estás en propósito tienes que contestar dos preguntas, ¿no? La vocación es qué quiero hacer en mi vida, yo en mi caso es contribuir al desarrollo personal de la humanidad, pero el de Pablo es contribuir, ¿sabes?, al desarrollo personal de la humanidad, pero a través de otro contexto, que son los viajes, las experiencias, los cambios de paradigma, de darte cuenta de que tu sociedad no es la única y tus creencias no es la única y la entidad amor o felicidad es distinta en Mongolia que en España y él te lo trae, ¿no? Entonces, él tiene un qué, sí, contribuir a ese desarrollo de la humanidad a través de los viajes. Y luego contesta la segunda pregunta, que son sus habilidades. ¿Cómo lo hago? Ahí están sus talentos. Y él tiene talentos para crear un podcast, para crear un evento de viaje, ¿sabes? Para escribir un libro, que también es editor. Entonces, él tiene un qué claro y el cómo lo diversifica porque tiene muchísimos talentos para expresar, eso que digo, esa necesidad psicológica de dar una expresión artística o profesional a tu vida. Es que lo tiene todo el ser humano y desde los antiguos, los que vivían en el Paleolítico tenían esa expresión en las cuevas, pintando los bisontes, ¿no? Yo qué sé, incrementando sus técnicas de caza, creando tecnología, porque la tecnología no es algo de ahora, ¿eh? La tecnología tiene que ver con el propósito. Crear un puñal o una lanza para poder cazar mejor es
algo que está en el ser humano, que es esa capacidad que es de crecer y aprender continuamente. Es un aprendizaje y un crecimiento continuo porque hay como una necesidad de mejora. No cazas un bisonte con un puñal y dices, ya me quedo aquí porque ya sé cazarlo. ¿Qué va? Empiezas a decir, no, pues hay un arco y flecha y si pongo un palo aquí y afilo más la piedra, pues lo voy a cazar mejor y aparte voy a ahorrar más tiempo para cuidar a, yo qué sé, a la tribu. Es muy interesante todo esto. Esto también tiene que ver con tu propósito. Pero al final, para resumir, para mí el propósito es algo muy simple. Es algo que tiene que ver, para mí es como unos factores muy claros. Tiene que estar alineado con tus valores. Muy importante los valores. Segundo, autenticidad. Estás en propósito porque tú estás haciendo algo que te sientes auténtico con ello. No es lo mismo trabajar para una persona que trabajar para ti, porque cuando trabajas para ti, tú puedes expandir todo tu potencial y toda tu creatividad. ¿Vale? Luego, valores, autenticidad y otro punto, la pasión. La pasión es la gasolina. Es la gasolina de nuestros sueños. Si tú no tienes un flow, si tú no estás con pasión, a la mínima que la vida te ponga un obstáculo o un fracaso, tú desistes de eso. Entonces, la pasión es la gasolina de los sueños y no es la motivación. Porque hay días que tú estás motivado o no estás motivado. Y eso no tira de tu proyecto adelante. Lo que tira de tu proyecto adelante es la convicción de que vas por el camino que tiene que ver con tus valores y con tu autenticidad, como si fuesen los raíles de un tren, de ahí no te sales. Entonces, claro, surge algo muy bonito, que esa pasión es la que te sirve de alimento de, no ha salido, pero busco otro camino. No ha salido, pero busco otro camino. Es como lo que hace un niño cuando empieza a aprender en bicicleta y a la primera que se cae no dice, ya está, me he hecho daño, ya no quiero usar la bicicleta en mi vida. No, hay algo que está por encima de eso, que es la convicción de yo quiero montar en esa bicicleta. Y el fracaso es, no, me vuelvo a levantar. O sea, hay algo que hay una energía que impulsa más. Bueno, este tema es muy amplio, ¿eh? A veces me puedo ir y tal, porque habéis abierto un montón de melones y además Pablo me está diciendo, no, pues yo no sé exactamente qué es el Me ha propósito. gustado. Podemos explicar lo que es vocación, lo que es misión, son dos cosas diferentes, lo que es propósito, lo que hay gente que cree que es sentido de vida, pero creo que es algo que no nos han formado en ellos. Entonces decimos, bueno, lo único que nos sale es, me siento bien con esto, me divierto, me fluye, me gusta, pero hay una filosofía detrás de todo eso. Me ha gustado muchísimo que de golpe, ahora Pablo, es como que ha pasado de no sé si yo sigo mi propósito, cuál es mi propósito, a un foco diciendo, hostia, soy el que tiene más propósito de la sala, ¿no? ¿Cómo lo ves eso, Pablo? No, pero bueno, muy halagador y muy revelador también. Y gracias, Raymond, por tus palabras cariñosas y bueno, por hacer un poquito, bueno, por definir en mi persona un poquito todo esto que estamos hablando hoy y darle un poco la vuelta a cómo veo las cosas, la verdad. Y fíjate que ahora tú, Carlas, antes decías, hablabas del ego y en relación con el propósito, de por qué hacemos lo que hacemos y si no tiene algo de ego, ¿no? O sea, a mí me encanta ayudar a la gente, me encanta contribuir a esos cambios de vida, me encanta que cuando vienen de las jornadas o escuchan el podcast dicen, ostras, no solo me entretienes, sino que me has puesto en mi cara ejemplos que me han hecho ser capaz de dejar mi trabajo, irme de viaje o enfrentarme a este obstáculo que gracias a que he escuchado muchas otras voces, pues me he dado cuenta de que yo también podía hacerlo, ¿no? Pero ¿cuánto hay de genuinidad en eso? Es un poco un pensamiento crítico hacia mí, ¿no? ¿O cuánto hay de ego, de yo decir, es que claro, estoy contribuyendo a todo esto y como que te puedes hinchar un poco, ¿no? O sea, ¿cuánto es de genuino y cuánto no? Y cuánto es lícito, ¿no? Porque a mí lo del ego, he convivido con algunas personas con egos enormes, es algo que me produce repulsión, ¿no? Es algo con lo que no estoy nada cómodo y no quiero verlo en mi persona. Y entonces hay veces, ahora que mencionabais esto, de que te planteas, ¿no? Pues lo que estoy haciendo, ¿por qué lo hago? ¿No será también por ego? O es muy malo que sea también por ego, o qué es el ego, ¿no? También un poco, y el ego también tal vez es algo un poco positivo, bueno, es el autoestima, el Claro, autovaloramiento, ¿no? En su medida, o sea, yo tengo claro, el ego tiene una parte que es buena, que es lo que acabas de decir, ¿no? El valorarte a ti mismo. Sí que creo que se puede volver patológico
en el momento en el que tienes una necesidad de reconocimiento constante y te validas con el reconocimiento de los demás, ¿no? Y es ahí cuando dices, hostia, esto lo haría igual si nadie supiese que lo he hecho yo, ¿no? Y si te haces esa pregunta y dices, bueno, si me lo estoy planteando hacerlo, digo, pues a lo mejor hay una parte de una necesidad de reconocimiento, ¿no? Esto me ha gustado mucho lo que decía Raymond, de que el propósito viene de los valores. Y cuando he dado talleres, yo he hecho un trabajo, casi siempre los inicio así. Y de hecho en Alternatribu quiero hacerlo con la gente de la comunidad para que es un taller muy revelador que se llama El juego de los valores, que es un juego que hizo un psicólogo, creo que es austríaco, que básicamente es preguntarte a ti mismo, pues, ¿cuáles son tus valores? Y esto es algo que es hiper revelador y que, curiosamente, la mayoría de la gente nunca se ha preguntado en sí mismo, ¿no? Y dices, hostia, es que claro, yo vivo a espaldas a mis valores, porque es directamente que ni me los he planteado nunca, ¿no? Y qué es aquello que me hace vibrar o qué es aquello que necesito en mi vida. Por ejemplo, el reconocimiento. Muchas veces el reconocimiento pues viene de una herida emocional de tus padres o de, yo qué sé, de tu necesidad de que tengas y te digan que has hecho esto bien, ¿no? Y de ahí hay muchos problemas de autoestima, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando no hemos definido nada de esto, es muy difícil entender cuál es nuestro propósito, qué es aquello que nos está haciendo vibrar al vivir. Y más en una sociedad como la de ahora, donde la autenticidad brilla por su ausencia. O sea, al final estamos como sociedad, la gente está metida en redes sociales mirando cosas no auténticas en la mayoría de los casos y copiando aquello que ya no es auténtico, con lo cual hay una crisis identitaria personal brutal que, claro, luego busca tu propósito y dices, si no sabes ni quién eres, tío, o sea, vamos primero por la base, ¿no? Pero también, hostia, me doy cuenta de esto probablemente es un invento esta necesidad de propósito es un invento de ahora, o sea, es una necesidad social de lo que decía antes Raymond, de que ya tenemos todo cubierto, vivimos en una sociedad muy infantilizada, donde nos lo han dado todo lo básico. O sea, no pasas hambre de pequeño, en la mayoría de los casos, tienes una enfermedad, te curan, cada vez se acentúa más, ¿no? Y todos nosotros que ya tenemos más años, pues vemos a los críos de ahora que son como pequeños dictadores, ¿no? Y que dan, por supuesto, absolutamente todo y vamos, que hay que servirles y que hay esa necesidad de servicio increíble, ¿no? Entonces es como, hostia, probablemente no había una falta de propósito tan latente en la sociedad anterior o en toda la historia de la humanidad porque había unas necesidades y unas carencias y era todo mucho más duro que hacían que ese vacío no se supiera, no se llenara de otras cosas, de esas necesidades. O sea, si tú estás pensando en que tienes que ir al huerto o que tienes que ir a cazar o que tienes que ir a currar unas jornadas de 15 horas, no estás pensando en que cuál es mi propósito en la vida. Estás sobreviviendo. En el momento en el que hemos dejado de una manera tan exagerada esto, es cuando nos hemos encontrado en esta falta de propósito, ¿no? Y me recuerda mucho al libro de Un Mundo Feliz de no me acuerdo. Aldous Huxley. Exactamente. En el que, claro, Soma viene de eso. O sea, es de esa todo está cubierto. ¿Qué haces con la vida? Pues drogas. Drogas para mantenerte en la tranquilidad mental de, bueno, pues estoy aquí, estoy siendo feliz de manera artificial constantemente, ¿no? Qué distópico, pero espero que no vayamos hacia ahí la sociedad, pero hostia, da miedo, da un poquito de miedo, tío, el ver que, pues eso, que hay tanta gente perdida y claro, cuando ves las causas, dices, es que esto solo va a más. O sea, a mí por lo menos me lo parece. Las redes sociales cada vez están ganando más atención, la sociedad está cada vez más infantilizada y esto cada vez va a ir a más. Entonces, esta falta de propósito, esta falta de sentido de la vida, probablemente vaya a ir a más, ¿no?
Yo, de todas maneras, enlazo un poco con esto y algo que decía Raymond que tengo aquí anotado, dices, es que no nos han formado, ¿no? Y claro, yo creo que el sistema es que no quiere que pensemos Claro. diferente, que nos salgamos de esa caja de productividad y reproducción, de conservadurismo, ¿no? Entonces, bueno, que nada, era un apunte a lo que decías, Carlas, que creo que va en esa línea Claro, también. pero previamente en la historia de la humanidad tampoco nos han formado en esto, ¿no? Es decir, las religiones han tomado esa parte de la vida más espiritual o más filosófica en la historia de la humanidad, pero no había una formación sobre tus valores, ni de coña. Pero no había formación porque había una pulsión superior a eso, que es lo que hablo yo de la supervivencia y reproducción. Luego otra cosa es que teníamos menos inputs. Ahora nos comparamos 200, yo qué sé, o 500 veces más que una persona de los años 50. Entonces, tú cuando no tienes una referencia o cuando tú no tienes un espejo donde mirarte, no tienes preguntas incómodas que hacerte. El problema de ahora que tenemos en las redes sociales es que se unen dos cosas, que hay una parte muy vulnerable de cómo estamos nosotros a nivel emocional y espiritual y de conocimiento, ya no nos han puesto un escaparate, ¿no? Que vemos las vidas de todo el mundo y además vidas que muchísimas no son reales. Algunas brillan, pero otras parecen que brillan y no brillan. Entonces, claro, ahora hay un problema porque la persona que está confusa pues tiene un abanico y ahí dice, esto es verdad, esto es mentira. Claro, antes tú nacías en un pueblo, tu padre plantaba patatas y tú plantabas patatas. Y salías al bar en las fiestas y esa era la vida. Tenías tu familia y el de al lado tenía tu familia. El problema es de la homogenización, es cuando empiezan a llegar inputs que se salen de eso, ¿no? Que es porque la gente pues venía de los pueblos y iba a las ciudades y decían, ostras, ¿esto qué es? ¿No? Todo eso nuevo y todo eso está evolucionando. Entonces, una cosa que quería decir de antes, que se han tocado muchos temas, es que es como que criminalizamos mucho el tema del ego. Yo trabajo bastante con el ego, entonces para mí, pues, mi desarrollo personal, cuanto mejor me conecto con mi ego, hay interferencias. Cuanto más amigable esté yo con mi ego, mejor estoy yo, porque al final tienes que entender que el ego es una entidad, es una energía, pero que nace de lo mismo. Quiere sobrevivir y reproducirse. Entonces, al final, es un guardaespaldas, que es un colega, que va contigo a todas partes y lo que hace es que se anticipa ante cualquier situación de tu vida. Aunque tú estés con un amigo, tu ego siempre va a querer que tú tengas comida, que tú tengas descanso, que te reproduzcas antes que ese, que sobrevivas antes que el otro. Es una herramienta que nosotros no estamos usando bien. Entonces, en el sentido de la vida hay ego, por supuesto, porque al final no entendemos que hay un cerebro reptiliano que está por encima de nuestra conciencia, que es, no, antes de nada lo que quieras hacer, yo voy a sobrevivir y me voy a reproducir. Es que está en nuestra genética. Y además, estos cambios después de, no sé cuántos son, 4.500 millones de años que lleva el ser humano, a lo mejor he dicho una barbaridad, llevamos segundos en esa etapa evolutiva. Entonces queremos que nos cambie toda esa mentalidad y la biología no cambia. La biología siempre está buscando lo mismo. Entonces yo creo que el ser humano nos autoengañamos y creo que de alguna manera es sano. A ver si me explico con esto, que se entienda bien. Yo creo que la felicidad tiene mucho que ver y el propósito de vida tiene que ver con qué narrativa te cuentas. Es increíble esto. Pero es una manera como de autoconvencernos. Cuando tú tienes un problema psicológico y vas a un psicólogo, el psicólogo no cambia la vida, tu vida. El psicólogo te da una versión distinta a la que tú piensas para que tú resignifiques tu pasado y lo que piensas de ti. Entonces, un psicólogo que hace es cambiar tu relato, cambiar un relato que te dé más autoestima. Bueno, pues para mí, el sentido de la vida es un constructo que tenemos que darle cada uno, que tenemos que encontrar cada uno, y claro que hay autoengaños, y claro que hay ego, pero al final es tener creencias o aceptar creencias que nos den paz. Y cada uno, y eso no te puede ayudar nadie. No te puede ayudar nadie porque somos buscadores y somos nosotros los que tenemos que ver si esas creencias nos están yendo bien, nos están yendo mal, resignificar todo lo que pensamos, incluso
tu pasado, heridas emocionales, traumas que tengas ahí, porque todo eso, de verdad, a no ser que sean traumas complejos muy heavy, todo eso se cambia la narrativa. O sea que al final yo lo veo de esta manera tan sencilla, pero aunque lo vea tan sencilla, es tu trabajo montarte una narrativa que te haga estar en paz y conectado con quién eres. ¿Me explico? Esto puede desmontar a mucha gente y puede decir, Sí. ostras, ¿qué? Todo esto es una paranoia que me tengo que yo autoconvencer y te diría que sí. Sí. Si me lo pones de una manera breve, habría que matizar, pero si me lo pones así te digo, sí, es una manera de autoconvencimiento de uno mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que hay formas en esta vida de crear ese autoconvencimiento. ¿Cómo? Compromiso con la acción, siendo auténtico, siguiendo tus valores, enfrentándote a tus desafíos y tus logros. ¿Por qué? Porque si no hay compromiso con la acción y no hay un desafío y no hay un logro, tú no puedes, a través de esa experiencia, resignificar tu autoestima y decir, coño, he podido. Pensaba que no iba a hacer el viaje en bicicleta y lo he hecho. Punto de autoestima. Pensaba que no iba a poder abrir ese negocio y lo he hecho. Punto de autoestima. Quiere decir, hoy tenemos a millones de personas que quieren subirse la autoestima sin compromiso con la acción. No funciona. Porque el cerebro necesita un feedback. El cerebro necesita una acción y una vuelta que te diga bien, mal, bien, mal. El que está conectado con su propósito, cuando le sale mal, también dice, bueno, es un bache, pero forma parte de la vida. Yo sigo. Eso es lo que digo que es la pasión y es una convicción que es la gasolina de tu sueño. Porque si no, lo vas a dejar. Pero para mí, ese compromiso con la acción, ese viajar, ese experimentar con curiosidad, te va dando un montón de información para que tú, pum, 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 vayas ecualizando tus creencias y tengas una idea clara sobre qué es la felicidad, qué es un trabajo, qué es la familia, qué es la convivencia, todos estos aspectos de la vida que son importantísimos en el ser humano. Ya. No sé cómo lo veis. Sí, me gusta mucho. Tomando notas mientras hablabas, he apuntado el propósito es la paz mental. O sea, al final, claro, es eso. Cuando estás en propósito es cuando tienes esa paz mental. Porque muchas veces, quizás, nosotros sí que es cierto que al llevar la vida que queremos dentro de lo que cabe, ¿no? Es algo que los tres hemos elegido, la vida que tenemos, de manera consciente. Por lo menos en mi caso ha sido así. Y entiendo que en el vuestro también. La gente que vive en automático es muy difícil, tío. O sea, ¿cómo vas a tener paz mental si no te has planteado absolutamente nada de lo que está generando acción en tu vida? Porque al final, aunque no hagas nada, también es una acción en sí mismo, es la omisión de la misma, ¿no? Entonces, normal que haya, pues no haya paz mental, que haya muchos problemas de valores, de identidad, de no entender qué cojones estamos haciendo con nuestra vida o de no entender, y lo veo totalmente lógico, la persona que se pasa 8 horas haciendo así en una máquina al día, ¿no? Y luego llega a casa y todo es una mierda, ¿no? Y dices, hostia, es que claro que todo es una mierda, porque no te estás planteando por qué estás haciendo esto en ningún momento, ¿no? Curioso, sí. Me ha gustado muchísimo, Raymond. Creo que nos has dejado muy pensativos y a la audiencia también. Una cosa que se da en mí, en ti, Carles, y en Pablo, hay más factores. Pero, por ejemplo, me sirve el caso de Pablo porque dice, yo no sé si estoy en propósito o no. Para mí hay como puntos claves en común que tiene la gente que está en propósito. Decidme si me equivoco, pero, por ejemplo, que yo me estoy acordando así sobre la marcha. El tema de que seas fiel a tus valores. Pablo lo tiene y se hizo sus preguntas incómodas si no se hubiese quedado de economista donde estaba y ganando dinero. El tema de los valores, el tema de ser auténtico. El tema de los valores puede ser tener muy claro que quiero trabajar para mí y no para otro, ¿no? Como dice la frase de Steve Jobs, si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabaje por los tuyos. O sea, para que trabajes por los suyos. Es así, ¿no? Sí. Entonces, tener muy claro
En valores está que a ti te contrata una empresa y tú no vas a vender un producto que tú no quieres vender. Entonces, tener muy claro, esos son mis valores estos son principios fundamentales que yo sigo para llegar a un camino que influye en mi comportamiento. Entonces, esos valores están. La autenticidad, yo te lo digo, que Pablo está en autenticidad. Es un tío que expresa lo que quiere y crea cosas que tienen que ver con cómo piensa. Entonces está en autenticidad. La pasión, para mí, la tiene. Todas las personas que están en propósito tienen estas cosas. Otra cosa muy importante, el tema de los desafíos y los logros. Muy importante porque el logro y el desafío lo que hace es que da significado a ese camino en el que tú estás en propósito, que te propones una serie de metas y aunque el camino sea difícil, cuando consigues esa meta y que esa meta además te sientes merecedora porque está de acuerdo con tu propósito, con tus valores, con tus convicciones y con tu identidad, es como que siento que te llena más. No es lo mismo conseguir algo que lo has conseguido para los valores de otro que para tus propios valores. Algo que tienen en común también la gente que está en propósito es saber claramente, y yo creo que Pablo lo sabe, que el objetivo no es la meta. Nunca es la meta. Y yo creo que la gente que está en propósito sabe que lo más bonito es el proceso, es el camino. Esto es una frase hecha que decimos siempre cuando hablamos de propósito de vida, pero es que la realidad, hay gente que se obsesiona con la expectativa de tengo que conseguir esto. Y hay gente que no, que simplemente va haciendo lo que le surge, la energía bonita, y eso le va llevando a sitios y a lo mejor no llega a su meta, pero llega a otra. Empezó un camino hacia un sitio y de repente ve que se ha ido hacia otra, pero siempre manteniendo esa línea de autenticidad, de valores, etcétera, que para mí es la brújula. Es, yo voy a este rumbo y me puedo ir desviando, voy entrando y saliendo. Otra cosa que tiene el sentido de servicio, de ser servicio para los demás. La gente que yo veo que está en propósito no está pensando en, no, esto para mí, para mi ganancia, egoísmo, no. Es una persona que está al servicio, que no le importa dar, que no le importa compartir el conocimiento. Aunque le costó un año conseguir ese conocimiento, te lo pone encima de la mesa. Y además sabe que es fructífero, porque es que es como una energía que hay en el universo, que es el dar y recibir. Yo doy y me vuelve. Yo ayudo a esta persona tiene, vamos a decir, una deuda sana conmigo, y tú no buscas eso. Yo hay muchas veces que regalo muchas cosas y me dice la gente, no, ya te lo daré. Digo, no te preocupes, y ya me lo va a dar la vida por otro lado. Porque es una manera de estar en el mundo. Es una manera de, yo estoy dando a todo el mundo. Y si no me llega de un sitio, me llega de otro, tal. ¿Por qué? Porque estás en ese flow. Y la gente que está en propósito, yo veo que eso lo tiene. O sea, es muy importante para la gente que está en propósito, y lo veo, que tiene relaciones significativas y verdaderas. Se sabe unir de un grupo, de red, en el que apoyarse. Y yo muchas veces estoy con Pablo y Pablo tiene una duda o algo y lo publica en redes. Chicos, ¿qué opináis de esto? ¿Qué feedback me dais? ¿Me ayudáis con esto? Tal. No se corta. O sea, es un tío que sabe que tiene una red y que tiene una red de retroalimentación que enriquece su vida y gracias a esos comentarios la vida de otros. O sea, podría seguir con estos puntos, ¿sabes? Pero que hay muchos que son en común y que tiene la gente que está en propósito de vida. Otra cosa es que tú digas, pues yo no sabía que estaba en propósito. Porque claro, hay gente que conecta con su propósito de manera innata y otro que conecta con su propósito de manera adquirida. Yo he nacido y de repente esto se me ha dado bien toda mi vida y yo sigo con esto, tal, no sé qué. Yo, por ejemplo, yo no conecté con mi propósito hasta los 23, 24 años. Y yo no puedo decir, no, lo mío era escribir o hacer reflexiones o comunicar. ¿Qué va? Muchos de mis talentos han tenido que ser adquiridos. Tengo una parte innata, pero otros he tenido que adquirirlos porque quieres comunicar, pero no sabes escribir un libro, ¿sabes? Y dices, esto, pues si yo lo quiero hacer, pero es la pasión la que te hace, ¿no?, desarrollar esos talentos después. Totalmente. Yo esto iba, Carla, si te parece, o permíteme que no, bueno, que me siento un poco halagado o un poco avergonzado porque No te también preocupes. estáis hablando de mí, pero No, porque sirve de hablando de ejemplo. mí sirve de ejemplo, efectivamente. Sí, o sea, porque yo creo no que se estaba. entiende esto, Claro, que no a muchos oyentes se pueden sentir identificados precisamente. O sea, claro. sí, sí. O sea, yo lo que quiero decir es que esto no estaba preparado.
que tú no ibas a decir lo que has dicho. A ver, podemos Tú has- decirlo, Raymond, que antes hemos tú hablado has tú y yo, hecho hemos tu- dicho, le vamos a hacer un homenaje a No, Pablo, no. ¿no? Tú has hecho tu introducción, que me parece correcta, y yo, con tu permiso, pues digo, pues vamos a aprovechar esto que Sí. dice Pablo, pues para poner unos ejemplos. Pero Sí, no, yo ahí quería decir que fijaos la importancia, bueno, en mi caso al menos, de la importancia de la autoestima en todo este proceso, porque yo no me hubiera atrevido a dar los pasos que di inconscientemente de que esos iban en mi dirección de mi propósito, porque, como decía, yo nunca me lo había planteado formalmente el tema del propósito, pero yo he ido al psicólogo en varias ocasiones de mi vida en momentos en que no me encontraba bien y creo que el hecho de haber buscado ayuda profesional, en ese caso de un psicólogo, hizo que me sintiera con la energía suficiente para afrontar retos que en el fondo me llevaban por ese camino que yo no conocía o que no intuía que me iba a llevar hasta donde estoy hoy, ¿no? A emprender ese camino. Y qué importante es, bueno, decíais, estar en paz y demás, pero la mente, ¿no? Y estar equilibrado y muchas veces esto requiere de ayuda profesional, ya sea de un psicólogo o de un coach o de gente experta en esto, ¿no? Pero que a veces se nos olvida o no queremos buscar ayuda en profesionales porque está mal visto o reconoce debilidades. Y creo que en mi caso particular el hecho de haber ido al psicólogo, haber trabajado la autoestima, me ha ayudado a estar donde estoy y ser feliz con ello, ¿no? Me gustaría preguntaros a ambos, ¿alguna vez os habéis encontrado en una situación, sobre todo cuando habéis viajado solos y las pasas putas, porque estas cosas pasan también, ¿no? Y estás en un sitio en el que pues estás pasándolo mal. Y de preguntarte, ¿por qué estoy aquí? O sea, ¿qué es aquello? ¿No? Y preguntártelo en serio a ti mismo. Lo digo, yo recuerdo una situación muy chunga en Nicaragua cuando hubo conflicto armado, que volaban tiros. Y yo estaba ahí. Y claro, la adrenalina te hace correr, pero una vez pasa todo y te piden el susto, ¿no? Y de golpe te planteas y al día siguiente diciendo, ¿por qué me estoy exponiendo en este espacio, ¿no? ¿Y qué hago aquí? ¿Qué me ha llevado aquí, ¿no? Y bueno, eso me hizo plantear muchísimas cosas. De hecho, una de las mismas fue decir, yo me piro. O sea, no tengo por qué estar aquí, ¿no? ¿Os ha pasado alguna vez viajando y estando solos y reflexionar de una manera sana también, ¿eh? No hablo desde fustigamiento personal, de decir, hostia, es que pues lo he hecho todo muy mal, ¿no? Sino decir, bueno, gracias a haber pasado este momento que estoy mal, pues me está dando la opción de mejorar y hacer un cambio de rumbo que sí que me va a llevar a un espacio que yo creo que es mejor. ¿Os ha sucedido alguna vez? ¿quieres hablar tú, Pablo, o hablo yo? A ver, a mí me han pasado, sí, varias cosas. Yo recuerdo un momento, por ejemplo, en Malasia, viajando en bici, que sí que tuve esa pregunta incómoda, ¿qué hago aquí? ¿No? Pero no la achaqué tanto al propósito de vida, de me he metido en esto, la achaqué más a que había emprendido un viaje, un compromiso con la acción en desequilibrio, porque en ese momento yo no sabía que una de las cosas fundamentales para la felicidad del ser humano y un poco su equilibrio es las relaciones humanas. Entonces es como que yo tiré por la calle de en medio mi compromiso con la acción y dije solo ante el peligro, lo que sea aquí, ¿no? Y a mí, claro, es una de las frases que yo digo mucho ahora mismo, ¿no? Que la soledad es un buen sitio para estar, pero un mal sitio para quedarse. Entonces yo me quedé. Entonces la soledad no es buena para el ser humano. Y para nuestro cerebro inconsciente y reptiliano, soledad significa biológicamente vas a morir porque la tribu te ha abandonado. Y antes era muy importante. En nuestra biología está que necesitamos tribu. Por eso hacemos cosas que no queremos hacer por no sentirnos solos, por tener un grupo de pertenencia, ¿sabes? Por pertenecer al rebaño, etcétera. No es porque seamos tontos. Es porque nuestro cerebro funciona así. Quiere sentirse acompañado, quiere sentirse valorado, reconocido, etcétera. Entonces yo sí que tuve en el viaje ese de, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Sabes?
Normalmente, yo hoy sí que ya estaba más o menos formado eh, de que es un proceso, de yo creo en el proceso y creo en un proceso adverso. Soy un flipado de eso. O sea, lo creo con convicción absoluta. Exposición al medio, exposición a los desafíos, logro, etcétera. Entonces, un proceso en el que yo estoy, que estoy mal, como el que tú estuviste, que has relatado en Nicaragua, etcétera, ahí pues a lo mejor yo me hubiese ido también porque estás hablando del peligro de tu vida, ¿no? Estás poniendo tu vida en peligro. Pero si hay un proceso adverso, yo sé que forma parte de mi viaje del héroe. O sea, sé que el viaje del héroe que hablaba Joseph Campbell tiene una serie de arquetipos y de etapas que el ser humano tiene que pasar y que son esenciales para su crecimiento. La soledad es parte esencial de tu crecimiento. El tener fracasos es parte esencial. El no cumplir tus expectativas es parte esencial. Es como vivir en las dos caras de la vida, en el yin yang. No puedes vivir solo en la luz. Tienes que aprender también a vivir en la oscuridad. Entonces, cuando yo he estado mal y me he preguntado qué hago aquí, he dicho, aquí hay para ti. Quédate. Aquí hay información para ti. Y lo que he descubierto es que siempre me ha servido mucho para trabajarme interiormente. Entonces, cuando me viene esa pregunta y estoy viajando y digo, ¿pero qué hago aquí? Yo mismo creo un diálogo de esto es bueno para ti y estás trabajando lo que tienes que trabajar ahora mismo. Que es un desafío, un logro que va a tener unos resultados, ya los verás. Y normalmente al confiar en eso, siempre la adversidad me ha aportado mucho más conocimiento que la felicidad. Esto lo decía Aldous Huxley. Decía que la felicidad no tiene el mérito que tiene la adversidad, porque la felicidad te acomoda. Totalmente. Te De hecho, acomodas en una zona de confort. La adversidad te hace estar alerta, atento. Estás creando mecanismos nuevos y recursos nuevos para afrontar y superar ese obstáculo y pasándotelo bien. Porque una de las cosas que tiene el propósito, perdona Carlos si termino, es que yo siempre digo, el propósito es salir al mundo a resolver un problema y hacerlo con amor. Punto. Eso para mí es el propósito. Es búscate un problema que esté en el exterior, porque al final es algo que queremos resolver, y hazlo no quejándote ni de manera victimista. Es, créate un problema que te flipe trabajar. Siendo psicólogo, siendo guía de viajes, siendo de todo. Que Pablo lo sabe, siendo guía de viajes, pues hay veces que está con clientes que dice, madre mía, este no está entendiendo esta filosofía tal, pero ¿tú qué haces? Es un obstáculo que yo tengo que superar y esto sigue adelante. Es algo así. Sí, disculpa, que te querías decir algo, Carles. no, tranquilo, o sea, tal cual. De la adversidad y de los problemas es donde se genera el cambio, siempre. O sea, si tú estás cómodo en lo que estés, no vas naturalmente, vas a buscar un cambio en eso. Y al final es lo que decías, ¿no? Pues cuando hay problemas es cuando empiezas a buscar de manera automática maneras de cambiarlo. Es lo que hay. Y al final también yo creo que la vida pues es un cúmulo de problemas y soluciones a los mismos. O sea, no desde la incomodidad, ¿eh? Hay problemas que son cómodos, pues, que no pasa nada, que son cosas que van sucediendo, ¿no? Pues que tengas hambre, eso puede ser un problema y tú le vas a buscar una solución. No tiene más. Totalmente de acuerdo. No sé, Pablo, si tú has tenido algún momento de reflexión Sí, ahí en medio de algún sitio y decir, ¿qué sí, pasa sí, aquí? sí. Sí, yo he de decir que en general soy un tío, se podría decir, cagao o muy cauto. No cagao, muy cauto. O sea, no me meto en lugares en los que ya sé que hay problemas, en el que puede ponerse en riesgo mi vida. Intento ser precavido en cómo afronto mis aventuras, que para muchos dirán, bueno, este tío se ha ido a lugares que son complicados. Bueno, sí, pero dentro de eso soy una persona que me gusta ser cauta y responsable, y en general casi siempre que he tenido problemas serios han sido de cosas incontrolables y que me han supuesto algún problema de salud, ¿no? Enfermedades que te surgen por mala alimentación, por accidentes, por situaciones en las que sí tú, sobre todo estando solo, te planteas, ¿qué hago yo aquí? ¿No? ¿Cómo he llegado aquí? Pero sí que es verdad que siempre las he contemplado como, no sé, se podría decir gajes del oficio, sabiendo perfectamente que son circunstanciales, que, bueno, que son casi inevitables en muchas ocasiones y que de eso va a salir una consecuencia o un aprendizaje muy potente sobre, incluso estando enfermo. Tú aprendes mucho de ti mismo, de cómo afrontas la enfermedad, de cómo
te intentas motivar para no caer rendido, para que, bueno, no se convierta en un problema mayor. Y aunque no sea de manera consciente, yo creo que se aprende muchísimo, claro, de todas esas circunstancias, ¿no? Yo soy un tío que, bueno, no, que eso, creo que pienso poco en mi vida y en las cosas que pasan, pero antes lo decía Raymond, que, bueno, que tenemos mucha convicción en lo que hacemos, ¿no? Y entonces eso como que te da mucha tranquilidad, y los aprendizajes que están viniendo de cada una de esas problemáticas de qué hago yo aquí, al final están, aunque no te pares a pensar que te han aportado en ese momento, ¿no? Y en ese sentido, pues el qué hago yo aquí siempre pasa a ser un poco como, bueno, pues vamos a salir de esta, vamos a aprender de esta y no a dramatizar y sobre esta situación. No sé si os parece, pero creo que podemos regalarle a la audiencia, ¿no?, un poco de práctica. O sea, hasta ahora hemos filosofado y creo que está muy guay porque eso despierta preguntas, ¿no? Y de golpe nos hemos visto, pues que, por ejemplo, en el caso de Pablo, yo estoy seguro que ahora te ves mucho más alineado con tu propósito que cuando hemos empezado, y está genial que sea así, ¿no? Y estoy seguro que en la audiencia también le habrá pasado. Pero para todos aquellos que se están preguntando, vale, ¿cómo consigo mejorar mi sentir hacia un propósito? ¿No? El decir, no hay un objetivo y es totalmente efímero. O sea, tú no puedes decir, no, estás del 1 al 10 sobre tu propósito. No hay un baremo. Entonces, para aquellos que digan, hostia, es que me siento perdido y chicos, ayudadme. ¿Cómo consigo yo alinearme un poco con el propósito? ¿Os parece si pues intentamos aterrizarlo y decir, bueno, intenta tirar por aquí y vas a ver pues que el propósito a lo mejor es innato, ¿no? Y ya estás en un camino que no te has dado cuenta y que ya estás yendo hacia tu propósito? Y yo lo primero que os diría a la audiencia es que reviséis vuestros valores y las acciones que tenéis. O sea, lo que decíamos antes, ¿no? Si tu valor es ayudar a los demás, pero trabajas en un estanco vendiendo tabaco, pues a lo mejor no te sientes feliz haciendo esto, ¿no? Y digo en un estanco vendiendo tabaco como podría decirte vendiendo acciones de una empresa armamentística, ¿no? Pues si tu día a día no está alineado con un mínimo de valores que tienes, probablemente no estés revisando nada de tu vida y evidentemente pues no estés feliz con ello. Claro, el tema has dado ahí en el punto. Es cómo te sientes, qué valores tienes. Porque, por ejemplo, como has dicho, ¿no? Tú puedes trabajar en un estanco, pero si no es algo que está conectado con tus valores, pues te vas a dar cuenta de que no estás, porque va a salir muy rápido la crítica, el drama, el Sí. victimismo. Alguien tiene la culpa de que yo estoy aquí, sí. De hecho, Si mira, querías decir algo. sí, quiero hacer un apunte que creo que es muy importante y recientemente una persona que ya mucho tiempo en la tribu, ¿no?, en la tribu, me decía que le cambió el chip y es la creencia. O sea, lo primero es entender que todo lo que creemos como personas individuales son creencias. O sea, realmente que son todos cuestionables y lo que para ti es normal, para otro quizás no lo es. Sencillamente porque tú has tenido una educación más allá de la escuela y el sistema educativo. Has tenido una educación de sucesos que han ido pasando en tu vida que te han creado unas creencias que a lo mejor puedes romper. Y una de ellas, que es muy extendida, es que el trabajo es importante. Pero esto lo que lleva muchas veces es a que nuestra vida sirva al trabajo. Cuando en el momento en el que te planteas y dices, no, es que el trabajo tiene que servir a mi vida. O sea, ¿qué es lo que quiero con mi vida? Y a partir de aquí empiezo a construir. Y el trabajo es un elemento más de construcción hacia mi vida. Si lo que yo estoy, y digo trabajo como, bueno, pues lo que todos entendemos por trabajo, ¿eh? O sea, aquello que nos da un salario cada mes en la mayoría de los casos. Si yo estoy viviendo para mi trabajo, ¿qué es lo que la mayoría está haciendo? Evidentemente, no voy a estar, a no ser que sea muy vocacional y de casualidad esté muy alineado, no voy a estar cumpliendo un propósito vital mío, porque en ningún momento me he planteado que sea a la inversa, que es que lo primero es mi vida y el trabajo va acorde a aquello que yo quiero y tiene que cubrir esas expectativas que yo tengo
porque si no lo que va a causar es frustración o malestar, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí salen un millón de problemas, desde alcoholismo, a depresiones, a todo. Es decir, es que, claro, tu vida es una mierda porque estás haciéndolo con una construcción que no está pensada previamente. Para un momento y piensa un momento, decir, oye, ¿qué es lo que quiero con mi vida? Que esta es una pregunta muy difícil, pero lo que estoy haciendo con mi vida, con mi día a día, responde a aquello que yo quiero. Esta sí que es una pregunta más aterrizable. Y decir, vale, o sea, ¿tú qué estás haciendo? Para y plantéatelo. Y date cuenta que a lo mejor ir al estanco cada mañana a abrir el estanco no te gusta, es un horario de mierda, te conlleva una vida que, o sea, yo qué sé, yo vengo de un pueblo de cercanía de Barcelona y veía mucha gente que para ir a trabajar estaba 2 horas. Y dices, tío, esto es una puta mierda, ¿no? O sea, tú estás saliendo a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, para volver a las 10 de la noche cada día, para pasar el tiempo en algo que no te gusta. Entonces, frena un momento en esto porque lo que te está dando ese dinero y además vives en un sitio que tampoco te gusta porque está cerca de tu trabajo. Dices, aquí apaga y vámonos, ¿no? O sea, que está montándolo todo mal. No sé si se os ocurre alguna pregunta más incómoda que puedan aterrizar. Es que mira, yo veo más, o sea, yo la clave no la veo en las preguntas. Yo trabajo con gente que se hace esas preguntas. El problema es que el miedo es mayor que la confianza que tú tienes para cambiar de rumbo. Muchísima gente sabe que no quiere estar en el estanco, ¿vale? Hemos puesto el ejemplo del estanco, que yo quería puntualizar. Tú puedes trabajar en un estanco con un sentimiento de servicio al público, de servicio a la comunidad y estar encantado de la vida en tu estanco. Estamos hablando del caso de gente de que está quejándose, de que no le gusta lo que está haciendo, etc. El drama humanitario está en que nos han enseñado a salir de la universidad y a buscar un trabajo. A que nos den un trabajo. O sea, a que alguien se digne a darnos un trabajo. Porque al final tenemos que vivir, nos queremos independizar, etcétera. Entonces dices, bueno, me ha salido un trabajo, este me sirve para ahorrar. Pero claro, ahí te acomodas y hay gente que dice, estoy mal. Pero yo, cuando hablo con la gente, o cuando estamos en hablando de desarrollo personal, la gente sabe perfectamente lo que le pasa, ¿eh? No, es que no me gusta este trabajo, es que esto es así, es que lo odio, tal. Y yo digo, ¿y por qué no cambias? Porque tengo miedo. Porque tú has elegido un trabajo y estamos educados a elegir trabajos desde la necesidad, desde el miedo, no desde el amor. Entonces, cuando tú estás en necesidad, claro, tú eliges, mendigas, te llega un trabajo y hay gente que está conectada con no quiero hacer esto. Pero yo lo que veo detrás es miedos, muchos, creencias limitantes y una muy importante, lo que hemos hablado aquí, como no han hecho su viaje del héroe, como no han investigado, no han entrado en desafíos, no tienen la experiencia de retroalimentación de autoestima, con lo cual no creen en ellos. Y para creer en ti, tú tienes que crear pequeñas experiencias que validen que tú puedes. Totalmente de acuerdo. Le añadiría la falta de responsabilidad también. De la responsabilidad propia, es muy fácil echar balones fuera, decir, es que nos han educado así, la sociedad es una mierda. Sí, bueno, sí. Ok, o sea, fantástico, ¿sabes? Pero yo estoy de acuerdo. Es tu responsabilidad cambiar eso, que no es fácil y que unos han nacido aquí y otros están aquí arriba, ¿no? Pero que hay la responsabilidad de la acción o la responsabilidad de romper esas creencias es individual. Es que, claro, es lo que hay. Y yo estoy contigo. De hecho, solo he dicho lo que veo. De hecho, cuando empezamos a crear un programa de desarrollo personal, nosotros ya no vamos a decirle a la persona, no, es que donde estás está mal, no, eso ya lo sabes. Donde vas a trabajar es cuáles son las causas de tus miedos, cuáles son esas heridas emocionales que tú crees que te hacen sentir que no vales. Vas a trabajar realmente en la causa. Yo estoy completamente contigo, pero me gusta identificar cuál es el problema real que veo sobre todo en el miedo, el no creer en nosotros, porque al final donde queremos llegar es lo que tú acabas de exponer, tomar responsabilidad de mi vida. Claro, yo quiero ser responsable y esto no es una excusa, no puedo echarle la culpa al gobierno todos los días. Tengo que decir, vale, a ver, yo estoy en un contexto, pero me tengo que poner las pilas. Pero lo que yo veo es que hay gente que dice, me tengo que poner las pilas, pero no sabe cómo. Porque aunque vaya a un curso,
y se forme, al final el miedo sigue. Y no creen en ellos. O la herida emocional sigue y no creen en ellos. Y al final muchas veces nosotros con los viajes lo que hacemos es tienes que crear pequeñas experiencias de compromiso con la acción. Y eso no se hace en un mes ni en 2 meses. Eso es un compromiso contigo mismo. De exposición, de enfrentarte a lo que te da miedo, de saber cuál es tu trabajo personal, de intentar salirte de tu zona de confort, si quieres. Porque hay mucha gente que dice, ¿qué va? Yo estoy aquí bien. O algunos que dicen, no, yo estoy 8 horas trabajando en este trabajo de mierda, pero con este dinero hago mis hobbies y con esto soy feliz. Bueno, yo personalmente, como conozco al ser humano un poco lo que yo he estudiado, creo que la mente no va por compartimentos. O sea, si tú eres un triste 8 horas al día, cuando salgas de tu trabajo no eres la alegría de la huerta en tu casa. Normalmente no. Esa tristeza te la llevas y afecta a tu vida. Con lo cual, ese argumento a mí no me sirve. Yo siempre diría, sigue en tu trabajo, pero monta una acción en paralelo para que sigas en tu trabajo que te está dando esa manutención, te sostiene, pero poco a poco vete formándote, porque llegará un momento en que puedas emprender o cambiar de trabajo y decir, ¡pum!, y sueltas. Pero yo, a lo mejor no ha quedado claro, pero muy en tu línea de responsabilidad personal. Pero veo mucho miedo que está ahí en el inconsciente, que tú no lo controlas. Y al final es una creencia, que es lo que decía Pablo. Tú tienes una creencia que te está llevando, imagínate, a una espiral de mal ánimo y llega una persona, te da otro tipo de perspectiva que tú no la estás viendo, te dice enfócate en esto, sé agradecido, mira todo lo que tienes, tal. Te cambia el foco, lo que yo digo, resignifica lo que tú piensas y dices, ahí va. Y me ha venido maravilloso hablar con esta persona, claro, porque al final, volvemos a lo de antes, es una narrativa que tú te cuentas, que la puedes cambiar, ¿eh? ¿Y cómo la cambias? Creando acciones, porque lo más importante del ser humano es que no aprende por memoria, no aprende leyéndose nuestros libros, que los 3 tenemos publicados libros. Eso no llega como aprenden los niños, una experiencia emocional de alto impacto, que genere un cambio de creencias, que digas, ¡oigo! Esto no me lo esperaba. Tú puedes leer ¿cuáles son los 7 pasos para tener autoestima? No sirve, mañana se te ha olvidado todo eso. Porque es algo que está en el consciente y el miedo no reside en el consciente, está en el inconsciente. Y lo tienes que reescribir el inconsciente. Entonces, pongo un ejemplo. Si yo tengo una herida de rechazo que no me permite exponerme ni hablar con los demás porque me da miedo a fracasar o hablar en público, porque pienso que voy a fracasar y van a pensar que soy tonto, que muchas veces es la herida de rechazo que se menosprecia, ¿yo qué tengo que hacer? Me tengo que exponer a hablar en público, me tengo que exponer a hablar con gente, a estar en un networking, a hablar y exponerme a que puedo fracasar o puedo tener un feedback de, coño, que pues, la gente no ha pensado que soy tonto, ¿no? No sé si me explico. Es la experiencia emocional la que va a producir, la que me va a ayudar a resignificar lo que yo creo de mí. Bueno, que me alargo. Estoy viendo que esto, o sea, habrá que repetirlo a toda la audiencia que deja comentarios y nos volvemos a juntar para hablar más temas porque, claro, es infinito. O sea, al final estamos hablando de la vida misma, ¿no? Es decir, hostia, es que sí, el propósito es parte de un relato propio que puede ser pues el significado de la vida y el por qué no tienes este significado de la vida, ¿no? Y ahí, evidentemente, pues es infinito. Podemos hablar de miedos, de carencias, de creencias, de todo, ¿no? Me está flipando. O sea, por mí seguimos un ratito más. Ya nos hemos pasado mucho de la duración de lo que normalmente son estos episodios de podcast. ¿Tú quieres...? Sí, seguimos. ¿Tú, Pablo, querías aportar algo? Sí, quería incidir un poquito en la parte como esa persona que tal vez hay algo que le rechina en su vida, que no está satisfecho con su trabajo, con su relación con la familia, con la pareja, que ve que está un poco perdido, que no nos conformemos, con esa situación, que todo se puede cambiar. Y que es verdad que hay veces, o muchas veces, que necesitas una ayuda profesional. No, o sea, a mí me ha venido también que creo que mucha gente nos vendría bien hablar con otros
personas, pero muchas veces nuestro entorno o nuestros amigos es un poco limitado, porque al final no quieren herirnos, no quieren hacernos plantear las cosas de una manera, bueno, complicada, y entonces era un poco un alegato hacia que busquemos ayuda, que todo es cambiable, que nuestra vida, que no nos resignemos a vivir vidas miserables o con las que no estemos cómodas, y que ya sea a través de un psicólogo o de un coach o de, bueno, gente profesional y formada en temas de crecimiento, como pueda ser tú, Raymond, o mucha otra gente, que el cambio es posible y que podemos vivir mucho de una manera más feliz, llámale con más propósito o no sé muy bien cuál sería la definición, pero que no nos resignemos a ellos, ¿no? Que muchas veces esta sociedad también es como, no sé si es por una cuestión de valores cristianos, como la resignación, el sufrimiento, como que fuera Sí. algo positivo, y en el fondo no. Aquí eso no aporta, digamos, en sí mismo, ¿no? Si no hacemos nada por cambiarlo. Totalmente. De hecho, no únicamente profesionales, el revisar nuestro entorno creo que también es básico. O sea, yo cuando veo la gente que tiene un entorno social con el que ha crecido toda la vida, evidentemente eso es muy limitante. O sea, la vida de esa gente pues es la que ha sido. Cuando empiezas a juntarte con otras personas que a lo mejor han hecho un poco de trabajo más de desarrollo personal o han emprendido o han viajado mucho, ¿no? Y han tenido una visión de la vida mucho más grande, de golpe te das cuenta de que has estado tú en tu pequeña parcela donde solamente veías pues la realidad que era en esa parcela. Y claro, evidentemente empezar a hacer preguntas incómodas allí, hay mucha gente que no las quiere ni escuchar porque no forman parte de algo que sea un proceso para ellos. Sí, una de las cosas para responder a tu pregunta de dar algún tipo de herramienta fácil para encaminar a alguien que no sabe, ¿no? En su propósito, yo siempre digo que es que ya viene de la infancia, o sea, hay un bloqueo, nos han capado una mutilación desde la familia y desde la educación de que no conectar con nuestras habilidades inherentes. De hecho, la educación no dedica el tiempo suficiente a descubrir cuáles son nuestros talentos individuales. Es un poco un trabajo en lotes, como se hacía en las fábricas de la Revolución Industrial. Nos dan a todos la misma formación y pa'lante. Y yo me gusta bailar, y al otro le gusta montar en bici, y el otro tal, y todos pa'lante para el AFP porque tienes que ser fontanero, por poner un ejemplo. Entonces ahí ya tenemos que contar con eso. Así que nos tenemos que perdonar porque venimos de ese background. Cosas que yo le digo a la gente un poco para que salga un poco de luz. Le digo en una hoja, 3 columnas. La primera, apunta todo. Esto es algo que esto se puede buscar en internet, hay ejemplos. Apunta todo lo que es importante en tu vida. Todo lo que no puede faltar en tu vida. Montar en bici, escuchar música, lo que sea, ¿vale? Me encanta ver documentales, me encanta ver cine. Todo, todo, sin parar, dedica ahí tiempo. Otra columna. Empieza a poner en esta columna todas las habilidades que tú creas que tienes en relación con todo lo que has puesto en la primera columna. Quiere decir, si te gusta leer libros o te gusta escribir, oye, pues a mí, pues tengo la habilidad para escribir. No, ni de coña. Me encanta la música. ¿Tengo habilidad para tocar un instrumento? No, vale, no pasa nada. Tú pon todas las habilidades que tú crees que puedes tener en relación con lo que has puesto en la primera columna, que es todo lo que es importante para tu vida. Y lo tercero, que es donde aparece un poco la profesión o la actividad económica, es ¿qué necesita el mundo de todo esto que tú has puesto aquí? O sea, si tú te gusta transmitir y tienes habilidades para transmitir, pues para escribir no, pero para podcast sí. Ah, vale, bien. ¿Necesita el mundo esta temática que tú quieres tratar? ¿O necesita el mundo la música? ¿O necesita el mundo un coach? ¿O necesita el mundo un profesor, un cocinero, un tío que venda tabaco en el estanco? Y lo que haces es conectar las columnas. Simplemente, porque yo veo a mucha gente que me pregunta y yo les veo y digo, pero si es que tú estás en propósito y no lo sabes. Si es que esto es increíble, porque es que hay gente que se imagina el propósito ya, como he dicho antes, como algo muy impactante, algo muy grande. ¿Y qué va? Yo he ido a Oporto, a una oficina de turismo, y he visto a 3 personas que me han atendido.
2 amargados de la vida que no están en propósito y uno que estaba en propósito, cobrando lo mismo. Y yo he llegado allí, he tenido que preguntar a uno, al final no me ha contestado lo que yo he querido, me he esperado la cola, he vuelto a preguntarle a otro por no preguntarle a ese y he dicho, pues esto tampoco me ha solucionado nada. Ya me quería ir de la oficina y al final me espero y digo, parece que esa chica atiende mejor. Me siento y me alegra la vida. Es que me cambió el viaje entero en Lisboa. Entonces digo, ¿pero cómo puede ser? Si son las mismas personas, pues es una persona que está conectada con su pasión, con el servicio a la comunidad, con hacerte la vida más fácil, con contribuir a tu bienestar, y los otros estaban trabajando por dinero. Eso no quiere decir que ella no estuviese trabajando por dinero y que no fuese un trabajo catapulta, que luego encontrase otro mejor, pero simplemente la actitud que tú ves en la persona, tú ya estás diciendo, pero si es que esta persona en esta oficina de turismo alegra la vida a la gente, es que a mí me cambió la semana. Porque tú imagínate una persona que dice que sin tú le preguntes empieza, pero ¿te gustan los bailes? ¿Sabes lo que son los fados? Y tú imagínate, pues no, oye, pues aquí hay unos fados gratis y luego te recomiendo aquí que hay un sitio que venden un café increíble, tal, que yo voy a veces con mi familia, tal, y yo ahí apuntándome todo, que si el café, que si los fados, que si luego hay una tasca ahí que toca un violonista gratis, y yo dije, pero ¿cómo me ha podido cambiar esta mujer el viaje? Porque me dio un servicio desde el amor. Y los otros me dijeron, aquí tienes para hacerte una foto, aquí la catedral de no sé qué, aquí un mirador. Y lo que no sepas, detrás del pasquín que te doy, míralo que están los 4 puntos. Y digo, hombre, eso ya lo sé yo, hombre. Me explico, ¿no? Me explico con esto. Hombre, totalmente, sí. Claro, y tú dices, la misma persona. Y hay veces que dicen, pues yo no sé cuál es mi propósito. Hombre, pues yo sí. Yo veo a muchísima gente que ya está en su propósito, haciendo cosas pequeñas, contribuyendo a su comunidad, haciendo cosas, pues eso, para mejorar la vida de los demás y él también sentirse bien y he dicho, pues es que esta persona es maravillosa, lo que pasa que no llama la atención. Es una persona que no llama la atención y tenemos como, tengo que llamar la atención, tengo que crear impacto y eso es más de, como digo yo, de misión, no de vocación. Porque para mí la diferencia entre vocación y misión es que la vocación es una visión que sale de tus valores, es una manera de estar en el mundo, pero la misión es ya intentar crear un impacto a nivel social de todo lo que estás haciendo. Y ahí yo veo más ego. ¿Por qué? Porque la misión te atas a la expectativa. Tengo que ser el mejor podcaster de España. Y lo voy a hacer y voy a trabajar por ello, pero ya hay una meta. Sin embargo, la vocación viene más desde el propósito de vida, decir, no, pues yo es que soy feliz comunicando, me da igual ser el mejor podcaster, el número 30 o el número 54, yo voy a seguir haciendo esto porque me flipa esto, ¿sabes? Entonces, vas a sufrir más en la misión, yo creo. ¿Por qué? Porque te atas a, tengo que llegar a estos puestos. Y no te dejas llevar por tu flow de, no, yo estoy feliz aquí en este proceso y lo quiero disfrutar. Además que constantemente te puedes estar comparando y al final o eres el mejor del mundo y aún así seguramente la comparativa está constantemente, ¿no? Y te puede generar muchísima frustración. Mientras que si tú trabajas desde tu soy feliz haciendo esto, ahí no hay comparativa alguna, ¿no? Es sencillamente estar a gusto haciendo lo que estás haciendo constantemente porque lo sientes así. Algo que creo que también puede ayudar en este sentido, por lo menos a descubrir, es vivir desde el agradecimiento. Lo decías hace un momento, ¿no? Del amor. Es lo mismo. O sea, y es algo que se puede forzar. Y es relativamente sencillo. O sea, hay mucha gente. Antes, yo ahora mismo estoy en La Rápita, en el Delta del Ebro, y es un pueblo en el que yo he pasado muchos años y me tiene enamorado este sitio, ¿no? Y ayer estaba en un bar de pueblo, estaba escribiendo, y me daba cuenta de los roles que tiene la gente, ¿no? Y que todo el mundo se saluda, se conoce y tal, y la gente era feliz sencillamente por estar saludándose unos a otros. Y yo lo estaba viendo y pensaba, hostia, qué curioso que cuando vas en la ciudad, Barcelona, ves que no hay este rol. A no ser que sean del barrio de toda la vida y ahí un poquito, pero el rol de sencillamente relacionarte con la gente y agradecer su presencia. Y hostia, ¿qué tal? Sencilla, era un constante eso, ¿no? Y yo estaba observándolo y diciendo, qué guay que esto se genere de una forma tan natural y veías a todo el mundo con una sonrisa.
Mientras que vas en la ciudad y muchas veces ves a la mayoría amargado, ¿no? Y como con una penitencia, si cargase una cruz de estar ahí. Y dices, bueno, sea cual sea la realidad en la que estés tú, la persona que nos está oyendo, el empezar a agradecer constantemente cualquier cosa, incluso con desconocidos, con lo que sea, y empezar a trabajar desde ahí. Yo algo que hago siempre, cuando estoy en cualquier bar tomando un café, es que recojo la mesa y se la llevo al camarero. Porque yo he trabajado en la hostelería muchos años. No me cuesta nada. Al punto, además, que me siento mal si no lo hago ya. Pero que no me cuesta nada. Si voy a ir igualmente a pagar a la barra. O sea, de donde estoy, pues le ahorro ese viaje. Y hostia, pues muchas gracias. Estaba esto muy bueno. O lo que sea, ¿no? Y evito hacer lo contrario. Si el café era una puta mierda, hace muchos años le diría, tío, esto es imbebible. Y ahora, pues no se lo digo. Y digo, pues le ha ahorrado también el disgusto. O se lo digo desde el amor, decir, oye, de hotelero a hotelero, esto es una mierda, ¿sabes? Cambio de producto, porque nadie te lo está diciendo, pero qué muy malo este café. Pero a lo que voy es que con estas pequeñas cositas diarias las vas entrenando. Y si yo empecé hace muchos años con la lista de agradecimientos típica, ¿no? Te levantas y empiezas con esto a agradecer. Pero luego lo fuerzo a agradecer no únicamente hacia mí mismo, sino a agradecer de hacer una llamada, ¿sabes? De llamar a un amigo y decirle, oye, tío, gracias por este consejo, me ha venido puta madre. O gracias por estar aquí cuando lo he pasado mal. O yo algo que hago cada año, o sea, en fin de año, hago una lista de todos los buenos momentos que he pasado ese año con gente. Y me paso el día 31 mandándoles mensajes. No les llamo porque normalmente estoy en franjas horarias muy dispares, pero les mando un audio a cada uno y me estoy toda la mañana. O sea, estoy todo 31 solo haciendo eso. Cierro el año pero con una sonrisa increíble y luego me dedico un rato a mí. Normalmente intento estar en el mar y me voy a bañar, ¿no? Y es como, pues, qué guay, tío, el hacer esto. Evidentemente, eso requiere mucho tiempo, pero diariamente podemos tomar esa actitud ante la vida y eso poco a poco va como haciendo mella y te va alineando más con unos valores positivos, ¿no? Y con una actitud hacia los demás y hacia la vida. Es decir, pues si todos actuásemos así siempre, está genial. Y también lo inverso, de cuando alguien no actúa así, entender que probablemente carga una mochila de mierda enorme. Y dices, bueno, pues es un amargado, pero es mi responsabilidad que me amargue el día mío, ¿no? Y claro, probablemente yo puedo discutirme y partirnos la cara y eso no va a servir de mucho más y vamos a ser todos amargados y encima a lo mejor con marcas en la cara los dos. Que esto pasa en el día a día. Pero probablemente esta persona está así y yo en su situación estaría igual, porque, yo qué sé, se le ha muerto la pareja hace 2 días, ¿sabes? O ha tenido un problema de la hostia o tiene una mochila gigante. Pues, bueno, trabajar el agradecimiento y la empatía, aunque parezca tan simple, yo creo que te va alineando en tu día a día y de golpe te puedes encontrar diciendo, si es que estoy feliz con la vida que llevo, ¿sabes? Y me siento empoderado de cambiar cosas de mi vida que no me están gustando, como puede ser el trabajo en este caso, ¿no? O la pareja, que esto también es otro gran tema. Es chicos, otro melón. No, sí, ese melón ya lo abriremos en otra. Nada, agradeceros a ambos la presencia aquí y de verdad que creo que ha estado muy, muy chula esta charla. Para todos los oyentes, pues ya sabéis que nos podéis escribir, nos dejéis un comentario y tenderos la mano a utilizar este altavoz otra vez, las veces que queráis, para tratar más temas, porque creo que está muy guay esto de poder tener distintos puntos de vista e ir desarrollando temas. Mil gracias a ambos y ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa. Un abrazo, Carlas. Ha sido un placer estar con dos máquinas como vosotros. He aprendido un montón y disfrutado, sobre todo, muchísimo. Y yo creo que los oyentes se llevan un montón de buenas recomendaciones y reflexiones para hacerse en su día a día. Gracias. Sí, nada, yo también quería agradecer
quería agradeceros, sobre todo por el trabajo de Alternatribu, etcétera. Pues es eso, que es que una persona que está en propósito y crea cosas para los demás. Igual que Pablo, pues lo mismo tú, lo mismo desde el principio. Yo veo ya a la gente con 4 cosas, digo, este está en propósito. Si es que claro, yo lo veo súper claro, lo tengo clarísimo, pero bueno, animar a la gente a que siga buscando y nada, gracias por estos espacios para poder compartir. Un abrazo a los dos. Un abrazo, chicos. Chao.